Conectando Ideas es el podcast de thinklink.com. Haz crecer tu idea de negocio conectando con otros emprendedores. Matías Pantaloni, bienvenido a Conectando Ideas. Hola, buenos días. ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad es que bastante bien, no me puedo quejar. Muchas gracias por estar en nuestra casa digital. No sé si alguien se conectará en directo, pero bueno, gracias por venir aquí. Aceptaste mi invitación de pasar por el podcast en directo. Y bueno, darte las gracias y sobre todo la enhorabuena por todo lo que haces. O sea... Bueno, gracias a ti por esas palabras y nada, yo encantado de estar aquí contigo. Mira, en la presentación del episodio con la comunidad les comenté que en periodos nuestros de reflexión, que hablas tú mucho en tu podcast y tal, siempre hay personas que te marcan, ¿no? Y bueno, una de esas personas siempre pues ha sido Matías Pantaloni, ¿no? Ahora cuando te enviaba los mensajes por LinkedIn de la propuesta del podcast, he descubierto que en 2017 ya te enviaba algún mensaje diciéndote que compartía muchas cosas contigo. ¿Sí? Sí. Yo escuché los primeros episodios muchas veces y ya empezaba a hablar contigo en el 2017, que estaba yo en un periodo de reflexión total mío, y ya te decía que compartía muchas cosas contigo y me ha chocado, ¿no? Al volver a hablar contigo, ahora decir, ostras, han pasado los años, cómo ha cambiado todo, ¿no? Han pasado 5 años con la tontería. Y bueno, tienes esas personas, ¿no?, que te marcan, ¿no? Y hablé con la comunidad, te presenté y bueno, me gustaría pues tú también que te presentaras y te dijeras de dónde vienes y un poco explicaras tu trayectoria. Claro, ¿cuánto tiempo me das? Porque yo te... Bueno, si lo puedes sintetizar, después profundizaremos. ¿Cuánto quieres que lo resuma? Después profundizaremos un poco en tus etapas, pero si quieres un poco dar un par de detalles. Vale, pues... lo voy a intentar resumir en un minuto. Yo soy un híbrido en ese en un sentido no de motor eléctrico y de combustión, sino en que yo trabajo para una empresa y a la vez trabajo para mi propia empresa, para mi propio negocio, ambos muy relacionados con el mundo de la formación. De la formación es normalmente orientada a negocios o desarrollo profesional, que están muy ligadas, pero yo no vengo de ahí, yo vengo de haber estudiado arquitectura, de salir en el peor momento de la historia de España para haber terminado arquitectura, que era ya 2010, y que me tuve que reinventar profesionalmente y que, bueno, pues fui buscando mi hueco hasta que encontré lo que hago hoy en día, que me encanta, que me apasiona y que sobre todo descubrí que me gustaba mucho cuando empecé a compartir de forma súper orgánica, natural y sin no mucha y con muy poca planificación o ninguna, en un podcast, que es lo que hoy nos ha puesto en común realmente, que se llama Desarrollo Profesional. Empecé en 2016 en agosto, así de forma muy tímida, me vine un poco arriba, me lié y a día de hoy que se ha subido el episodio 1264. Increíble. Ese es el resumen, donde hablo sobre desarrollo profesional porque me gusta mucho. Increíble. Tú comenzaste por cuenta ajena, ¿no? Y decidiste en algún momento pues dar este cambio, ¿no? ¿Cómo detectas qué quieres cambiar o qué tienes que cambiar? Yo, por ejemplo, he hablado alguna vez que a mí me pasaba mucho en periodo vacacional, ¿no? En vacaciones, cuando tengo la mente más despejada, empezaba ya... Quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, quiero probar esto. ¿Tú cómo detectas ese cambio? Bueno, yo técnicamente no empecé como cuenta ajena, empecé mal emprendiendo. Cuando terminé la carrera, medio trabajaba en un estudio de arquitectura, pues que ya estaba renqueante y tal, y trabajaba gratis ahí sin cobrar por ir aprendiendo, porque en ese momento todavía tenía esperanza de que podía ejercer de arquitecto, pero ya ocurrieron una serie de cosas en mi vida, juntarme con determinadas personas, ir a determinados cursos, leer determinados libros, que me llevaron a pensar, ¿y por qué no me monto algo por mi cuenta? Hice varias pruebas que no me funcionaron, varios proyectos que no me funcionaron, y después empecé, pues cuando se me vació lo poco que tenía en la cuenta del banco, como recién titulado y había conseguido algo de dinero ganando algunos pequeños premios, pero cuando se me vació la cuenta del banco, pues tuve que empezar a trabajar para otro. Y ya cuando estaba trabajando por cuenta ajena,
en una cadena de restaurantes. Yo llevaba la expansión, no sé cómo confiaron en mí para hacer eso, pero se ve que lo pude convencer bien. Yo siempre notaba que al final yo me creía emprendedor y notaba que me faltaba algo más. Y, y pues no era en un periodo de vacaciones, sino fue algo que fui rumiando y decir, joder, yo me encantaba lo que estaba haciendo y trabajando para cuenta ajena me gustaba mucho mi jefe, me gustaban mucho mis compañeros y los retos que me suponía el trabajo, pero yo necesitaba algo mío, necesitaba hacer crecer algo mío desde cero, hasta donde me llevara. Y ahí es cuando pues empecé a pensar, oye, ¿qué puedo hacer que sea compatible con lo que estoy haciendo ahora? Porque me gusta y además me permite vivir. Y nació un poco la idea del podcast, porque yo también tenía esa inquietud de contar cosas a la gente, porque me gusta hablar, me gusta explicar las cosas, y así nació el podcast, y a partir de ahí ya me fue liando. Uh-huh. Tú tienes, uno de tus principios es ayudar a los demás. ¿Creaste el podcast por esa razón? ¿Para ayudar a a la mayor cantidad de gente posible? No. No en el sentido, no un día me desperté y dije, voy a hacer un podcast para ayudar a mucha gente. Yo hice el podcast para mí, porque a mí me apetecía hacerlo. Y yo quería compartir con la gente lo que yo iba aprendiendo por el camino. Realmente lo hice con eso. No era decir, tengo que hacer algo para ayudar a los demás, que está muy bien y de hecho al final lo he conseguido, pero la verdad es que no nació de esa manera, porque entonces me podría haber ido a una ONG y en su momento probablemente podría haber aportado mucho más como mano de obra en el día a día. Nació por un tema que era un tema de realización personal, diría yo. Otra cosa es que la consecuencia de eso ha sido pues ayudar a mucha gente que escucha el podcast, que le da una vuelta a cómo lo está haciendo a la cabeza o aprende una técnica, una habilidad nueva y eso le repercute en algún tipo de beneficio en su trabajo. Uh-huh. Ha sido una consecuencia más que algo buscado. Más que algo buscado. Bonita consecuencia también es cierto. Sí, desde luego. Siempre nos hablas en el podcast de jugar en el largo plazo, ¿no? De pensar siempre que aunque hagamos cosas inmediatas que en ese momento sean útiles o resulten útiles para algo, siempre pensar que todas nuestras acciones tengan una repercusión en el futuro, ¿no? ¿Estás satisfecho con tu largo plazo o has tenido que cambiar un poco esa forma de ver? No, de hecho yo siempre he pensado, desde que tengo conciencia de estos temas, siempre he pensado de esta manera, incluso cuando todavía no lo había podido demostrar en mí mismo. Yo tenía claro que al final, en estas cosas, en el mundo profesional, vamos a centrarnos ahí, a largo plazo, cuando piensas a largo plazo, que no significa decir que el corto plazo es malo para nada, significa que hay cosas que a corto plazo funcionan muy bien y las tienes que coger y oportunidades que sí nos escapan y que te pueden ayudar en muchos sentidos, pero que en general yo pienso muy a largo plazo y pensaba a largo plazo incluso aunque todavía no había visto resultados a largo plazo porque llevaba muy poco tiempo trabajando. Después con el tiempo, ahora ya sí que llevo pues unos cuantos años, pues 12 años en el mundo profesional, ya te puedo afirmar y reafirmar que el largo plazo funciona muy bien y por supuesto he tenido pequeños bajones mentales de a veces decir, joder, lo que estoy haciendo ahora, el sacrificio, el trabajo que estoy haciendo y no veo resultados y venirte un poco abajo, pero después acordarte y decir, no, piensa en el largo plazo, piensa en que no vas por buen camino y hay determinadas señales que te están diciendo, tiene buena pinta lo que estás haciendo, es probable, que no seguro, pero es probable que algún día empieces a recoger frutos de lo que estás haciendo y por suerte en algunas áreas, que no en todas, hay que ser realistas, pues he ido recogiendo esos frutos. Y ahora sí te puedo asegurar, vamos, lo tengo clarísimo, que el largo plazo en muchísimas áreas funciona muy bien. Estás totalmente satisfecho, ¿no? Con lo que has... Sí, es que ahora mismo que estoy en el pico de mi carrera profesional, en muchos sentidos, y no solo en el económico, sino en responsabilidades, en disfrutarlo, en reconocimiento, cantidad de gente que ayudo, en el valor que aporto, todo lo que hago ahora, lo que vivo ahora, es lo que he sembrado desde hace muchísimos años y que durante muchos años ni siquiera germinaba. Después ya pues empiezas a ver esos brotes verdes, esa pequeña germinación, empieza a crear una planta y yo estoy recogiendo los frutos. Y dentro de unos años recogeré los frutos de lo que estoy empujando ahora, espero.
Perfecto. Si quieres, damos 2 o 3 pinceladas sobre algún tema así que hablas en tu podcast para la gente Claro. que no haya escuchado, así un par o 3 de temas. Tú en muchos episodios eres un luchador contra el estancamiento profesional, ¿no? El conformismo, el no avanzar. ¿Cómo podemos detectar, bien nosotros o bien alguien de nuestro equipo o alguien de nuestro entorno, que se está quedando en esa etapa? ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, hay muchas señales que te van indicando que estás más o menos estancado. Principalmente para mí, cuando te das cuenta de que tu trabajo, por ejemplo, se ha convertido en una rutina excesiva, evidentemente hay cosas que todos hacemos de forma rutinaria y tal, pero cuando te das cuenta que hoy es exactamente igual que mañana y que pasado y que pasado y que pasado y que eso deja de llenarte porque, oye, pues igual tu trabajo es muy rutinario, pero es que te encanta y estás muy satisfecho con lo que haces. Yo eso no lo considero estancamiento. O sea, para mí estancamiento laboral no es que estés en un puesto mucho tiempo, muchos años, es que realmente ya no estés disfrutando de lo que haces, te das cuenta de que podrías estar haciendo cosas más interesantes, de que has dejado de aportar valor en la empresa en la que estás haciendo, o que cualquiera podría hacer exactamente lo mismo. No es una situación concreta, sino es más un sentimiento personal. Entonces, yo en el podcast, cuando hablo de todos estos temas, pues igual hablo de una de esas señales, red flag, o como le quieras llamar, que en inglés suena mejor. Cuando salta una de esas señales, pues igual para ti no lo es. Pero otra persona, como me pasa muchas veces, me dicen, es que en el episodio, yo que sé, 894, por decir, contaste una situación de no sé quién que me sentí súper identificado y me he dado cuenta que llevo 5 años estancado. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo? ¿O que tenías ganas de aprender algo? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de ir a trabajar? Hay un montón de cosas que te puedes plantear y darte cuenta de que no estás de que puedes hacer mucho más. Otra cosa es que hay alguien que esté conforme con eso y que disfrute con su estilo de vida profesional. Y para mí eso yo no soy una persona estancada. Una persona estancada no es porque no va ganando cada año más dinero, no porque no va teniendo nuevas responsabilidades. Es simplemente porque se da cuenta y quiere hacer mucho más y se da cuenta de que no está en esa situación. Yo a eso es a lo que llamo estancamiento profesional. Envidio tremendamente a la gente que haciendo muy poquito, con pocas responsabilidades o ganando poco dinero o ambas o lo que sea, es tremendamente feliz y digo, qué envidia, qué maravilla que hayas encontrado con eso porque yo no sé por qué, mi cuerpo, mi mente me pide mucho más y quiere siempre estar con nuevos retos, con nuevas historias. Yo soy luchador de barro, entonces cuando se acaba el barro pues me busco otra charca. Porque es donde me siento cómodo y lamentable. No sé si es bueno o malo, pero es mi forma de ser. Entonces, cuando yo veo que empieza a secarse el barro y que ya no hay nada que luchar, pues yo noto que me estanco profesionalmente y es cuando dar un salto, como me pasó pues en la empresa en la que estaba, que dije, necesito algo más, empiezo un podcast y después dije, necesito dejar la empresa en la que estoy porque no me siento a gusto y ya no hay nada más que hacer para mí ahí. Voy a pasar a la siguiente etapa. ¿Y qué me pasará? ¿Dónde estoy ahora? Dentro de unos años, seguro, o no lo sé. Creo que hay mucha gente que pueda escuchar esto que se sentirá bastante identificada, ¿no? Con esta mente inquieta que comentas que tienes, ¿no? No sé si es bueno o malo. Bueno, creo que a veces es malo, ¿eh? Es muy bueno porque te hace evolucionar. Es malo si no te gusta. Yo lo dramatizo un poco, pero a mí me encanta. Me encanta. Estoy muy a gusto con esa forma de pensar y es lo que es el motor que me ha movido a hacer cosas interesantes. Lo único que hay veces que la mente tienes que decir, bueno, para un poco, enfócate, ralentiza tus ideas y céntrate un poco. Eso, sí. Hay que entrenar a la bestia, sí. Sí. Has hablado de un tema que quiero que comentes, que es el dinero. En tu podcast das muchos consejos, incluso experimentos que cada cierto tiempo haces. Creo recordar que una vez hiciste un experimento de publicar podcast en silencio, unos minutos. Lancé un podcast que era 15 minutos de silencio, correcto. Para poder enfocarnos, ¿no? Cuando el reproductor nos llegara a ese episodio, nos paráramos a pensar. O sea, tiene muchos experimentos, ¿no? Para maximizar el rendimiento productivo y económico de una hora. Pero dar mucho énfasis al económico, al dinero. La importancia que tiene el dinero frente a la creencia un poco más
popular últimamente del salario emocional o el de las ventajas de... aparte A ver, es un tema que he empezado a tratar mucho en los últimos episodios. A lo largo del podcast, para la relevancia que tiene la remuneración económica por nuestro trabajo, es cierto que es un tema que he tratado poco. Al principio me daba un poco de miedo tratarlo porque lo que públicamente se dice que es muy bonito es bastante diferente a lo que yo pienso y lo que me da la sensación que la gente de verdad piensa. Entonces es un tema que yo siempre le he tocado un poco de lado, pero últimamente me empieza a dar un poco igual y al final, como en todos los episodios, pues cuento mi opinión y oye, pues que no tenemos que estar todos de acuerdo con lo mismo. Y no, yo no siento cátedra ni digo la verdad, digo mi punto de vista y lo que yo creo que es mi verdad y doy mi opinión. Joder, el dinero es súper importante. Y ahora me dirán, no, el dinero no da la felicidad. Claro que el dinero no da la felicidad, pero el dinero ayuda un montón a conseguir cosas que se consiguen con dinero. O dicho de otra forma, yo no lo sé, si vas a estar trabajando, pero ya que vas a estar trabajando, ¿por qué no maximizar lo que sacas por hora? En dinero y en otro tipo de beneficios. Lo que pasa es que no sé el motivo por qué se le ha dado mucha vuelta a todo esto y nos intentan vender lo del salario emocional, que está bien, pero no nos olvidemos de que el dinero es la parte más importante. Si no pagas bien a las personas, da igual el resto de cosas que pueden ser muy interesantes que le des. Lo primero es pagar bien y después vas a ayudar a retener a la gente, vas a ayudar a que esté más feliz y a que trabaje mejor si además eres capaz de complementarle con un horario flexible, con jornada continua para determinados tipos de trabajo, con poder trabajar en remoto, con darle un seguro médico, un coche o lo que sea. Pero el dinero tiene que estar ahí. Porque si no hay dinero, todo lo otro se multiplica por cero, por decirlo de alguna manera. No, a mí no me vale nada que me dé flexibilidad, no sé qué, si después estoy muy mal pagado. Claro. Y sé que lo mismo que estoy haciendo aquí lo puedo hacer en otra empresa, que me puede dar lo mismo de salario emocional o no, pero que me paga bien y me permite mejorar la vida. Hace poco grabé un episodio donde decía que es que hay una realidad, es que el dinero no es la solución para todos los problemas, pero el dinero es la solución para los problemas que se solucionan con dinero. Eso. Aunque parece un poco trabalenguas cuando lo repasas lentamente, es que es la realidad. Hay problemas que se solucionan con dinero. Entonces, si tú tienes la capacidad económica para ello, pues hay problemas que vas a poder solucionar. Y si no, no los puedes solucionar. Y todo esto no tiene nada que ver con si en lugar de tener un Skoda tengo un Audi, un Lamborghini o lo que sea. No entro en parte, que me da igual, quien quiera que se compre lo que le dé la gana. Es un tema de, o por lo menos en mi experiencia, a medida que he ido generando más dinero con el trabajo que he ido haciendo, soy más feliz, pero no por el dinero en sí, sino porque puedo darle a mi familia la vida que queremos que tenga. Puedo darme a mí los caprichos que muchas veces también quiero tener. Puedo vivir mucho más tranquilo. Se vive mucho más tranquilo cuando vas a hacer la compra o vas a un restaurante y, entre comillas, te da igual lo que cueste. Se vive más tranquilo y a mí el vivir tranquilo y no estar preocupándome, no voy a coger la bolsa porque me cuesta 2 céntimos, me voy a llevar todo así... Pues eso es una chorrada y es un ejemplo tonto, pero el no tener que preocuparme por esas cosas, o si lo que cojo en lugar de costar 3,40 cuesta 4,50, pues a mí eso me genera tranquilidad. O mejor aún, no tener ni que ir a comprar y poder hacer la compra por el móvil. No, es que te cobran 7,90 para enviarte a la casa. Es que me da igual, pero me ahorro 1 hora de mi vida que no quiero pasar ahí. Correcto. ¿Sabes? Entonces, son ejemplos muy tontos, ejemplos muy del día a día, o que yo ahora que soy papá de mellizos, que no tienen ni 2 años, el dinero me ha permitido poder tener una persona en casa que nos ayude con los niños, que viene una serie de horas al día, y eso ha permitido que tanto yo como mi mujer podamos continuar con nuestra carrera profesional. Si no, uno de los dos durante X años habría tenido que decir, bueno, pues no puedo trabajar porque es imposible con 2 trabajar y estar cuidándolos, no puedo trabajar, pues tengo que dejar al menos de lado 3, 4, los años que sean, mi trabajo y ya volveré. Pues yo no quería, mi mujer tampoco, entonces llegamos a la solución, pero eso se llega gracias a tener una capacidad económica suficiente pues para contratar a una persona que haga eso. Entonces, pues eso no me lo paga a mí el salario emocional. Claro.
tenemos que luchar para conseguir un poco pues, nuestra logística. A mí si me das a elegir, mira, siendo muy sincero, Venga. si tú me dices, mira, este es el sueldo, este es el salario, esto es todo lo que viene, pues yo qué sé, seguro médico, el coche, el no sé qué, no sé cuánto, y a todo eso se le puede poner dinero, yo prefiero, mira, dame ese dinero a mí y yo ya me gestiono el coche que quiero o el seguro que quiero o lo que sea. ¿Sabes? Oye, que si no me lo puedes dar en dinero y me lo tienes que dar así porque hay una correspondencia, bueno, vale, pero a mí si me das a elegir, yo prefiero el dinero y yo ya me lo gestiono. Bueno, por ejemplo, lo contaba, a mí me das un coche de empresa ahora y no me sirve de nada. Lo que voy a hacer es tener el coche que ya tengo aparcado todo el día y usar el coche de empresa. No, es que si gastas menos tu coche. Dame el dinero y yo me gestiono. ¿Para qué quiero dos coches yo? Yo para mí solo, ya tengo el mío, tengo el de mi mujer, ya no necesitamos más. No quiero un tercer coche para tener uno aparcado siempre. Sí, sí, sí. No, ¿Sabes? me encanta la visión que tienes y lo claro que eres y lo claro que lo dejas en el podcast sobre este tema. Nos hablas también de la importancia de saber gestionar los fracasos laborales y los éxitos. Tenemos multitud de ejemplos de empresas que mueren de éxito cuando llegan a un punto que no pueden gestionar lo que tienen entre manos. ¿Un profesional puede morir de éxito? O sea, ¿una persona puede aceptar un cargo o un perfil que no sea acorde al suyo y fracasar? Por supuesto, de hecho es lo que se llama cuando llegas a tu máximo nivel de incompetencia, que ocurre muchísimas veces, porque pasa mucho, por ejemplo, se ve muchísimo en perfiles técnicos, muy técnicos, tipo gente que está en departamentos de IT, cosas así, pero bueno, esto lo podemos replicar a prácticamente cualquier puesto, pero es más evidente en perfiles técnicos. Hay muchas veces que al que es muy bueno, muy buen técnico, dice, hace falta alguien que sea manager y asciendes al mejor de los técnicos a manager para que gestione el equipo. Y de repente se convierte en un desastre porque son trabajos muy diferentes. Es cierto que hay puestos de manager más de arremangarte las mangas y meterte en el barro y seguir en gran parte del día a día de esa parte técnica y después gestionando personas, pero hay otros puestos de manager donde hay una carga muy importante de gestión de personas. Y que tú seas muy buen técnico no quiere decir que tú sepas gestionar personas. Entonces, suele pasar mucho que ves grandes técnicos que son brutales, se meten a managers y son un desastre, y crean un desastre, pero no solo eso, sino que encima son terriblemente infelices en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que les gusta, que es ser técnico. Entonces estás convirtiendo en una persona que era una persona que estaba aportando un montón de valor a la empresa porque era el mejor técnico, de repente pierdes a ese que aporta mucho y lo que tienes a cambio es otra persona que aporta muy poco o incluso hasta destruye valor. Y eso se da mucho, es porque alcanzas un máximo nivel de incompetencia. Pero eso a todos nos puede pasar. Que no significa que ese técnico nunca pueda ser manager, claro que no. Si se forma, si aprende, si tiene interés, si tiene la actitud, en más o menos tiempo probablemente lo va a poder conseguir. Si tú a mí me pones... de ahora de repente, imagínate, con una varita mágica, tú vas a ser el CEO de Coca-Cola. Pues probablemente lo haga muy mal. ¿Por qué? Porque no tengo las habilidades, ni el conocimiento, ni la experiencia para dirigir ese tipo de empresa. No significa que no pueda llegar ahí, pero no es mi momento. No, ni mi voluntad, pero no es mi momento. Entonces, pueden ocurrir muchos fracasos profesionales, sobre todo por eso, por poner a una persona en el lugar en la que está muy alejado de estar preparado para ese puesto. Otra cosa es que al principio no encajes 100%, pero pillas rápido lo que tienes que hacer porque estás cercano a tener esas habilidades o esas capacidades para ese puesto. Pero muchos de los fracasos profesionales vienen de poner a personas en sitios para los que no están hechos o están muy lejos de estar preparados para esas posiciones. Lo que pasa es que creemos que la única forma de que te vaya bien profesionalmente es ir subiendo en la escalera, cuando a veces donde más puedes aportar es donde estás ahora mismo o moviéndote en otro sitio, no necesariamente hacia arriba. Yo creo que esto cada vez se va entendiendo más y hay muchas empresas que empiezan a entender que, por ejemplo, la compensación económica o de la forma que sea hacia el trabajador no va solo por la posición en la que esté, sino por el valor que aporta. Y a veces hay gente, que lo he visto,
en posiciones, bueno, y lo he vivido, yo he sido una de esas personas, de no tener nadie a mi cargo y nada, y cobrar muy bien. ¿Por qué? Porque porque se ponía, o sea, porque me remuneraban en función del valor que estaba aportando, no de si tenía 7 o 29 personas en mi cargo o ninguna. Los los anglosajones le llaman el individual contributor. Que es como una persona que igual no tiene equipo, no tiene nada y está abajo de la vez, pero hace algo extraordinario que aporta un montón de valor y se le paga mejor. Y a veces cuando esas personas las mueves a otro sitio que no está hecho para ellos, ¡pum! Fracaso profesional absoluto. O también para mí es un fracaso profesional, pues cuando decides desconectar tu cabeza en determinado momento y dices, yo ya estoy cómodo aquí, me apoltrono en el sofá, en el sillón o en la silla de mi despacho, no aprendo nada, no empujo en mi trabajo, no tengo interés por nada. Al principio pasa desapercibido, pasan los años y de repente te conviertes en un dinosaurio o en un zombie profesional, que hablaba el otro día en un episodio del podcast. Eso para mí es un fracaso profesional. ¿Qué pasa? Que cuando gente así, además lo juntas con que, imagínate esta persona que ha apagado el cerebro hace un tiempo, resulta que además tiene determinada edad, donde hay determinados prejuicios erróneos, pero prejuicios, ostras, por decirlo de alguna manera, si has apagado el cerebro hace 5 años, te quedas sin trabajo y encima tienes 50... Ya por tener 50, lamentablemente, muchas empresas que lo hacen mal te van a ver con peores ojos, pero si es que encima después, cuando van a rascar, se dan cuenta de que aquí ya no queda mucho, porque decidiste tú apagar el cerebro, para mí eso es un fracaso profesional brutal, porque a partir de ahí, ¿cuánta gente hay, lamentablemente, que está malviviendo o sobreviviendo sus últimos años de carrera profesional porque ha llegado a un punto de eso? Para mí eso es un fracaso profesional. O fracaso profesional es una persona que, a pesar de tener ganas de querer hacer las cosas bien, tener ambición y tener la capacidad para aportar mucho valor por diferentes motivos en su vida, gente joven, por ejemplo, que se conforma, aunque no quiera, se conforma y no hace lo que tiene que hacer y terminan pues aportando un valor mediocre donde estén trabajando, simplemente a pesar de que sus capacidades se exceden en gran medida lo que están haciendo algo. Para mí eso es un fracaso profesional. Y encima no son felices, porque si eres, bueno, pero es que soy terriblemente feliz con lo que hago, y digo, enhorabuena. Me parece perfecto. Has desconectado tu cerebro y eres muy feliz con lo que haces y la situación profesional en la que estás te hace feliz. Genial. Ahora, la putada es cuando no eres feliz con eso. Entonces es cuando yo considero que has fracasado profesionalmente, porque se aleja mucho lo que haces con lo que realmente quieres y puedes hacer. Exactamente. Correcto. Espero que no esperaras una pregunta corta. Bueno, me encanta oírte hablar y cómo desarrollas los temas. Vamos a hablar de la otra parte, del éxito. Para ayudarnos a crecer profesionalmente, destacar y brillar en áreas muy determinadas, creaste un programa formativo llamado Core Skills. Coméntame un poco sobre este programa. Eso sería fruto de tu podcast, ¿no? De una evolución. Claro, el programa al final es la gente que realmente quiere pasar a la acción y necesita ayuda para pasar a la acción, porque yo cuento un montón y siempre lo digo, si solo escuchando el podcast ya comparto un montón de conceptos que son muy interesantes, que si los aplicas, poco a poco vas a ir viendo con cabeza que te va bien mejor. El podcast es un acelerador a lo bestia. El curso es un acelerador de todo eso a lo bestia, porque es que hay una realidad. Todos somos capaces de, por ejemplo, cocinar sin ningún libro de recetas. Pero dices, oye, yo voy a hacer una vichyssoise porque la probé en no sé qué sitio y me gustó. Puedes empezar experimentando tú por tu cuenta hasta que vas descubriendo qué ingredientes, cómo se hace, no sé cuánto, o coges una receta y la copias, y la primera vez pues no la sigues, no te sale tan bien, vas practicando, pero pues esto es un poco igual, es un acelerador. Al coger una receta y hacerla es un acelerador a tener que experimentar tú desde cero, pues cómo se hace una comida. Pues con esto pasa exactamente igual, y el podcast busca eso, busca a las personas que están en ese momento que dicen, joder, es que yo
he escuchado a este loco en el podcast y me he sentido identificado con lo que dice y quiero apretar más, quiero que me vaya mejor profesionalmente, quiero sacar más rentabilidad de cada hora que trabajo, quiero ser más feliz con mi trabajo, quiero ser más productivo, que esto es una cosa que mucha gente tiene en la cabeza, sobre todo pues la gente es que vive muy jodida en que, no sé, poca gente conoció que me diga, no, sí, yo trabajo un montón, pero estoy súper tranquilo y me va súper bien y no estoy relajado, tal. No, todo el mundo va como con la cabeza aturullada, no llego, no soy productivo, tengo más cosas de las que puedo gestionar, me cuesta dormir, llego a casa con la cabeza nublada de tantas cosas, no sé cuánto. Pues esa es una parte muy importante que ataca el programa, el ayudar a la gente a entender cuáles realmente son sus prioridades, en qué se tiene que centrar y cómo organizar su día a día y su vida profesional conforme a eso para conseguir mejores resultados. Eso es lo que enseño en el podcast de forma extraordinariamente, en el curso de forma extraordinariamente acelerada. He visto un poco el formato del curso y está dividido en diferentes módulos y... Sí. Lo que me ha llamado la atención es la importancia que das a la parte del nosotros. Hay muchas asignaturas, o no sé cómo lo denominarás tú, enfocadas en el nosotros. Es lo primero que tratas, el dar valor a la parte interna. ¿Por qué razón? ¿Crees que en la formación actual no nos han enseñado a gestionar las emociones, a desarrollar nuestras habilidades? Bueno, yo creo que la formación actual, soy muy crítico con ella, cada vez empiezo a ser menos, porque creo que el ser muy crítico con la formación en cierta medida no es más que otra excusa nuestra para conformarnos con lo que tenemos. ¿Por qué me enfoco en muchas cosas que dependen de nosotros? Porque la vida me ha demostrado, y yo lo experimento en mi carne y después lo he experimentado con otras personas, en que a más consigas que las cosas dependan de ti, mejor te va. Si haces lo adecuado. Entonces, dejemos de mirar de si la educación nos lo da, de si los políticos, de si las empresas y no sé qué, y hazte tú muy bueno. Pero tú muy bueno. Si tú eres extraordinario, si tú haces las cosas muy bien, sabes ser productivo, tienes las habilidades, las capacidades, sabes dónde centrar el tiro y todo eso lo alineas y estás en una empresa que tú has encontrado, que tú has buscado, que te permite brillar, bla, 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 joder, las cosas te empiezan a ir mucho mejor. Y todo lo que te he mencionado depende de ti. El problema es cuando creemos, no, es que alguien me va a dar la oportunidad, va a llegar de repente un día a una empresa que me va a hacer una oferta en la que voy a encajar. Joder, eso es muy difícil que ocurra. Entonces, ¿por qué no empiezas a trabajar lo que depende de ti? Y si además después suena la flauta y surgen buenas oportunidades por ahí, de lujo. Pero yo lo que enseño es a que depende de ti, que además seas tú quien sabe generar esas oportunidades. Yo no soy dependiente de la empresa en la que trabajo. Yo puedo elegir. A mí me va a ir profesionalmente bien siempre. ¿Por qué? Porque ya me estoy encargando yo de una metáfora que utilizo mucho en muchas clases aquí y en otras que creo es, joder, yo tengo una caja de herramientas y cada habilidad o cada cosa que aprendo es una herramienta más que voy metiendo en esa caja. Pues yo ya me estoy encargando. Empecé hace tiempo y sigo de que esa caja tenga muchas herramientas muy diferentes y las mejores posibles. Si puedo, en lugar de tener un martillo de 1 euro, puedo tener uno de 100 euros, seguro que martillea mejor o dura más o se rompe menos o la lía menos. Pues ya me estoy encargando yo de tener buenas herramientas y el máximo número posible para que, bueno, pues si voy a esta empresa, abro la caja y aquí utilizo estas, pero si me voy a esta otra, abro esta caja y utilizo estas. No estoy esperando a que venga una empresa y me diga, vente a trabajar con nosotros y yo te doy todas las herramientas. No te preocupes, yo ya me gestiono. Sí. Es decir, es un tema de coger la responsabilidad de tu vida profesional y a más trabajas en cosas que dependen de ti, menos dependes de factores externos, de si hay una crisis, de si la empresa en la que caes es buena o mala, de si no sé qué, no sé cuánto, de si la política, de si la educación que te han dado. Joder, qué pesada es la gente con... Es que a mí no me enseñaron eso. Vale, pues puedes seguir llorando o puedes aprenderlo. ¿Qué te parece? No, es que en los colegios tendrían que enseñar inteligencia emocional. Bueno, cada uno, a la gente le gustan muchos temas, que esto es un tema curioso, pues hay gente que le gusta inteligencia emocional, pero después te dicen, es que en el colegio se tendría que enseñar inteligencia emocional. Y otro que estudia programación te dice, es que en el colegio deberían enseñar a programar. Y el otro te dice, no, es que deberían enseñar cálculo, no sé cuánto. Joder, pues no sé qué van a hacer los niños del futuro.
Si a cada cosa que os parece interesante lo deberían enseñar en la escuela, ¿y si les enseñamos a buscar lo que les gusta y a que ellos se busquen la vida y vayan aprendiendo lo que realmente necesitan? Que sí, que todos estamos de acuerdo que hay un fallo gordo en la educación y que hay que se pierde mucho el tiempo, pero no nos olvidemos que son niños. Mejor enseñémosles a pensar y a descubrir, y a investigar, y a explorar, y que ya lo vayan descubriendo después, y ya trabajen ellos para conseguirse las cosas. Sí. Como yo cuando terminé arquitectura, yo era muy crítico. Yo decía, joder, es que no puedes terminar la carrera y no tener ni idea de saber hacer un proyecto, un borrador, no, ya ni me acuerdo cómo se llama, los diferentes áreas que tiene un proyecto, que no sepas hacer la documentación, que no sepas hacer cuánto. En cierta manera creo que tenía razón, pero después dándole muchas vueltas digo, joder, pues es que no te lo pueden enseñar todo. Es cierto que perdí mucho tiempo en muchas asignaturas chorras, pero también búscate la vida. Claro. No te lo pueden enseñar todo. Y si tú no quieres hacer casas y quieres hacer estadios olímpicos, también tienes que salir de la carrera sabiendo cómo se hace la documentación para la Comunidad de Madrid para la creación de un estadio olímpico. Búscate la vida. Enséñame a buscarme la vida, que me va a facilitar el resto de mi vida, de hecho. Como tú dices, todo depende de nosotros. Al final, la actitud y lo que cada persona ponga de su parte para ir creciendo. Todo no. La realidad es que todo no depende de nosotros, no nos engañemos, tampoco lo convirtamos en un discurso rollo de unicornios, pues porque si tú naces en una familia con muchos contactos tienes más puertas abiertas, al igual que si naces en una familia, en un país con pobreza, con muchísima pobreza, estás jodido. Hay muchas cosas que no dependen de nosotros y incluso nosotros, digamos que estamos en un mismo tipo de cultura, país, lo que sea, pues hay cosas que hasta teniendo la misma base, por decirlo, cultural, económica o social, pues hay cosas que no dependen. El que un día ocurra algo, que a mí me venga no sé cuánto y no te venga a ti, pues también existe la suerte. Lo que pasa es que yo lo que no quiero es depender de ella. Cuando venga intentaré aprovecharla. Pero no quiero depender de ella, pero existen cosas que están bajo nuestro dominio, pero yo, como sobre eso no puedo hacer nada, prefiero currármelo en lo que está en mi mano. Correcto. El formato del programa son píldoras muy cortas, de formación muy dinámica. Lo has construido de esa manera, ¿no? De que sea fácil de realizar, ¿no? Yo lo he construido sí, pero te lo vendo de otra manera. Yo lo he construido de tal forma en la que doy lo realmente importante de cada tema que quiero hablar. El programa podría durar, yo he hecho otros programas por ejemplo, de Power Business School, donde además trabajo y llevo todo el área de producto, que es pues tengo un equipo de 15 personas que creamos diferentes programas, y he hecho programas de más de 400 clases. O sea, te puedes alargar hasta donde quieras, pero yo quería concentrar muchísimo, porque es como hago los podcasts y que es como mi cabeza funciona, en decir, mira, pues si vamos a hablar sobre determinada técnica para organizar tu agenda, por decirlo de alguna manera, o para gestionar tus emociones, no sé cuánto, voy a ir al grano y te voy a contar solo lo que produce el mayor porcentaje de resultados, que después eso se puede liar un montón de cosas. Por ejemplo, cuando hablo de gestión de proyectos o cuando te estás organizando la agenda y tienes diferentes proyectos, se puede liar hasta el infinito, pero yo voy a lo que produce, por decir, el 80% de los resultados y que se puede contar en poco tiempo. Porque para ir un puntito más y a perfeccionar cada vez un poquito más, ahí es cuando empiezas a necesitar, ya no es más minutos de vídeo, es que son años de experiencia. Entonces yo dije, voy a contar lo que yo sé que funciona, lo que los 10 años pasados que yo me he estado pegando y experimentando con todo esto, lo voy a condensar en un programa que una persona haciendo 1 o 2 clases al día lo haga en 3-4 meses. Y que además, joder, es que es una realidad. A mí, yo también consumo formación. Pues de hecho, ahora mismo estoy haciendo un curso de YouTube. Porque empezaré a lanzar contenido en YouTube. Entonces estoy aprendiendo sobre todo para hacer la parte estratégica de ver cómo lo oriento. A mí no me puedes dar una clase de 1 hora. Porque mi vida es lo suficientemente complicada, compleja ahora mismo, como para poder sacar fácilmente 1 hora para algo así.
Entonces, yo eso lo entiendo, yo eso lo he vivido y por eso, de hecho, mis podcasts al principio duraban casi media hora y después los pasé a 10-12 minutos. Pues las clases es que tienen el mismo razonamiento. Es muy fácil consumir algo que dura 10-12 minutos porque lo puedes hacer desde el coche, en un ratito que tienes libre durante el día, en un descanso, antes de irte a dormir o cuando sea, más que en tochos de una hora que lo tienes que estar parando, que no sabes por dónde vas, que te quedas a mitad, que después tienes que volver. O sea, al final el formato que yo he creado de formación, que no he reinventado la rueda, lo hace muy ameno, lo hace muy, ¿cómo se dice? Muy fácil de consumir. Fácil de consumir. Tiene que estar adaptado a la forma en la que vivimos muchos hoy en día, que es facilidad. Oye, si el contenido lo vas a tener, pero yo te puedo dar una masterclass de 4 horas seguidas o lo puedo dividir en temas concretos donde en cada clase voy a un tema y que de hecho si quieres después volver a ese tema, no tienes que buscar dentro de un vídeo de 4 horas, sino, era esto, pum, voy directamente al grano. Y así es como lo he creado. Sí. Yo últimamente me he formado online siempre y creo que es un formato que es mucho más amigable para poder estudiar algo que sea mucho más corto y más consumible. Este formato lo comparte también la empresa donde estás trabajando ahora por cuenta ajena. Claro, es que bueno, perdona que te he cortado, pero es que ¿has visto cuando coges dos piezas, dos engranajes y haces así, ¡paf! Y parece que han sido fabricados a la vez, solo que los separaron? Pues es que es tal cual. De hecho, yo empecé a hacer el podcast antes de que incluso la empresa naciera, porque la empresa nació en 2017 y cuando yo creé mis cursos yo ni siquiera sabía que existían. Pero por lo que sea, llegamos al mismo razonamiento en cómo tenía que ser una buena clase, un buen formato, y lo creamos prácticamente igual. Después ellos, joder, esto es un empresote con gente brillante, que los fundadores son realmente, y no porque sean los que me pagan la nómina al final de mes, pero es que es de verdad, es que es gente brillante y ha sabido crear en el mundo de la educación. En la educación online es el mayor proyecto en España con mucha diferencia y ahora en el mundo estamos haciendo cosas muy bestias, pero es que coincide el formato no porque uno le haya copiado a otro, sino porque nacimos de forma separada. Evidentemente yo no tenía ni puñetera idea de quién era yo y yo tampoco sabía quién eran ellos porque ni siquiera habían nacido. Y lo hicimos a la vez igual. Y la forma sobre todo que tenemos de pensar, de ir al grano, de ser específicos, de solo dar lo más importante y tal, es que es como que está en mi ADN y está en su ADN. Entonces cuando nos encontramos fue perfecto. Fue perfecto. Explícanos un poco qué es The Power MBA o The Power Business School, ¿no? Sí, hemos cambiado el nombre. A medida que nos hemos ido haciendo mayores, nos hemos ido adaptando. Pues The Power Business School es una escuela de negocios online donde principalmente tenemos formación, temas relacionados con business y marketing. Donde ahora especialmente hacemos no solo formación para el cliente final como tú y yo, sino muchísima formación para las empresas que dan a sus empleados. Y sigue la misma metodología de estas clases cortas, al grano, súper efectivas y sobre todo, que es un punto muy importante y por el que encajamos, que es que, ¿cómo decirlo? Cuando explicamos un concepto no somos profesores, somos gente que estamos currando, gente que estamos trabajando, tenemos un montón de personas, que nuestros mentores, tutores, como les quieras llamar, o profesores, llámales como quieras, pero que no vienen de la formación tradicional, que es gente que te cuenta su experiencia. Yo cuando hago mis cursos, es que lo ves, es como el podcast, es como exactamente ahora. No te voy a venir con teoría aburrida y te voy a contar la matriz de Eisenhower y te voy a dormir y te voy a contar cosas que dices, muy bien la teoría, pero no tengo ni puñetera idea de cómo aplicarlo a la práctica. No, es que cuando hacemos formaciones para mí o dentro de Power Business School, es que la gente lo ve y flipa porque es un formato tan diferente y la forma en la que tenemos de comunicar es tan real y tan natural que a la gente le encanta. Porque además sabe que lo que le estemos contando es aplicable y no hay paja, no hay teoría infumable que te va a aburrir una clase detrás de otra. Yo siempre digo lo mismo, yo cuando he comprado algunos cursos online o veo los temarios y es clase 1, introducción, clase 2, objetivos de este módulo, clase 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Clase 4, y digo, bueno, ¿y cuándo empezamos?
¿Por qué no directamente la clase 1 es, ve al tema? Si vas a hacer un tema de análisis de modelos de negocio, ¿por qué no vas a la clase 1 y me hablas de eso? No me cuentes de lo que me vas a hablar. Salvo que tenga sentido por darle contexto, una clase, 5 minutitos de vídeo, dale contexto, o 10, me da igual. Pero no me cuentes los objetivos del módulo. ¿Qué son los objetivos del módulo? Claro. ¿Qué es eso? Dímelo en el título y ya está, ¿no? Claro, lo que voy a aprender. Que el alumno reconozca los patrones de modelos de negocio. ¿Qué pasa? La gente pasa por ahí y al final termina dándole a continuar sin acordarse de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no le ha aportado nada. En cambio, cuando tú vas al grano, cuando cada clase es un concepto importante, rociado con la experiencia de quien está detrás de la cámara, y sobre todo haces la formación con perspectiva de aportar mucho valor a la persona que tienes delante, es un cambio radical en la forma en la que la gente aprende, en la que la gente lo consume y sobre todo en posibilitas a las personas para que después lo puedan aplicar mucho más que si das... Yo qué sé, imagínate, hace un tiempo estaba, perdona que me enrollo, hace poco estábamos grabando un tema de supply chain y me trajeron un temario unas personas que nos lo querían presentar y oye, tipos de almacenes, y una clase era tipos de almacenes, un rollo que les dije, no os preocupéis, vamos a convertir en esto que sería la formación tradicional, que no pasa nada porque es de la forma que la mayoría de personas lo hace, por inercia, porque hemos sido educados así, lo vamos a convertir en clases de puta madre. Y vamos a hablar de tipos de almacenes, pero dentro de un contexto, utilizando un ejemplo, por ejemplo, de una cadena de supermercados que empezó teniendo este tipo de almacén y como ha evolucionado el consumo y la economía ha ido cambiando esto, y vamos a explicar los tipos de almacenes con un contexto, con un ejemplo y que la gente se va a acordar. Claro. Y va a sacar ideas. Es entonces, aplicable a la realidad, ¿no? Todo lo que vais enseñando se puede aplicar rápidamente en la realidad, ¿no? Y de forma muy natural. Al final, cuando nos planteamos hacer clases, y cuando gente entra nueva en el equipo y están en esa curva de aprendizaje, en aprender a hacer formación y tal, yo siempre digo, la clase es... Si le vas a explicar, imagínate en cómo poner el píxel de Facebook Ads en tu página web, por decirlo de alguna manera, se lo tienes que explicar como se lo explicarías a un colega. Claro. Tú no le explicarías a un colega, en esta clase vamos a introducir el píxel de Facebook Ad. El píxel de Facebook Ad es un trozo de código que... No, ¿cómo se lo explicarías a un colega? Mira, esto, ¿lo ves en la pantalla? Esto es el píxel. Lo que hace es darle a Facebook la capacidad de entender que una persona que ha hecho clic en un anuncio ahí, se mete en tu página web, compra o no compra. ¿Vale? Y si no lo tienes, de hecho, no puedes poner anuncios en Facebook. ¿Vale? Pues eso se lo explicaría, estoy exagerándolo y tal, pero así lo explicaríamos y así es como lo explicamos. No, está claro que tu empresa y tú las piezas del puzzle habéis encajado perfectamente. Supongo que no tendrás o vas a encontrar algún tipo de dificultad en compaginar con tu proyecto. Supongo que te habrán dado todo tipo de facilidades para poderlo llevar a cabo todo junto. Bueno, claro que hay dificultades y por supuesto podría llevar una vida mucho más cómoda de la que llevo en el sentido de horas de dedicación y esfuerzo mental. Pero por suerte ellos desde un principio sabían lo que estaba haciendo, yo fui muy claro y yo les dije, mira, yo tengo un negocio, yo de hecho puedo vivir solo de mi negocio, pero no termino de ser feliz trabajando solo desde casa y sin nadie. Y lo que yo estaba creando iba para eso. Entonces yo busco un proyecto en el que unirme, en el que estar con gente, tener compañeros, hablar y una serie de retos que en mi negocio yo solo no los voy a vivir jamás. O lo consigo escalar una empresa donde haya gente, pero no me veía en ese punto, o no lo voy a vivir. Entonces, ellos sabían que tenía el podcast, sabían que tenía mis cursos, se sienten perfectamente cómodos con eso, son perfectamente compatibles. Y además es que lo que yo hago para mi negocio, en cierta medida, pues a mí me entrena, me da más experiencia para lo que yo hago en The Power Business School y viceversa. Entonces el encaje es perfecto. Otra cosa es que yo me haya tenido que buscar la vida ya con mellizos y con historias, pues a levantarme muy pronto y sobre todo al aprovechar cada rato que estoy trabajando a no perder el tiempo. Aprovechar cada minuto al máximo, ¿no? Claro, es un tema, ¿sabes? Para mí lo que me ha cambiado la vida en ese sentido y lo que me permite llevar este estilo de vida sin volverme loco y las canas vienen más, yo creo que por genética que por otra cosa, porque no tengo tantos años, ha sido el entender dónde aporto valor.
¿Dónde aporto valor en el podcast? ¿Dónde aporto valor en mis cursos? ¿Y dónde aporto valor en The Power MBA? Porque en The Power Business School, joder, ahí hay un montón, está todo por hacer. Es una empresa muy nueva que va creciendo mucho a una velocidad vertiginosa. Y yo podría, y me encantaría liarme con un montón de temas, pero yo sé dónde aporto mucho valor ahí. Y me centro en ello. Y en el momento en que me centro en donde yo aporto mucho valor y quito todas las otras cosas que aunque me gustaría hacer, sé que no aporto tanto valor porque hay gente en la empresa que va a aportar más valor que yo ahí, en esas áreas se simplifica mucho mi trabajo. Entonces, tengo muy claro lo que tengo que hacer, tengo muy claro dónde aporto valor, solo tengo que, el tiempo que le dedico, ir a muerte con eso y no con otras tonterías. Tiene muchos retos por delante. No te quiero quitar más tiempo, ya hemos estado mucho rato hablando. Solo me gustaría comentarte si eres consciente de que eres capaz de cambiar la vida o la mentalidad de muchas personas. No sé si te lo has planteado alguna vez. O si alguna vez lo has llegado a cuantificar. ¿Cuánta gente te ha dicho que le has cambiado su puesto de trabajo, su forma de pensar? Me lo ha dicho un montón de gente, nunca lo he cuantificado. Y a veces soy consciente y a veces no soy consciente. A veces soy consciente, por ejemplo, cuando alguien te envía un email y te dice, mira, el otro día, cuando alguien te envía, no voy a decir la historia pues si no me enrollo. Cuando alguien te envía un email y te dice, mira, escuché tal episodio o llevo X tiempo, hice esto, pum, 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 y he conseguido una mejor oferta de trabajo, o ahora estoy más feliz, o tengo una responsabilidad, pum, 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 es cuando te das cuenta del impacto que puedes tener. Lo que pasa es que el día a día se encarga en gran medida de que te olvides de eso, lo cual no está mal también, para un tema de ego del que a veces sufro demasiado. Pero cuando yo grabo un episodio del podcast, que al final estoy grabando delante de una pantalla yo solo, eso lo hace como muy solitario. Y aunque yo vea los números y yo sepa que hay varios miles de personas todos los días escuchando los episodios, yo al final estoy hablando en una pantalla. Entonces eso te da la sensación de que lo que estás haciendo realmente es algo muy pequeñito. Y hasta que no recibes ese input de gente decir, ostras, pues hasta que no abres el email y ves todos los emails de personas que tienes enviándote preguntas, dándote sugerencias de temas, agradeciéndote, contándote su historia, no te das cuenta del impacto que tienes. O hasta que esto es algo que no me pasa habitualmente, pero poco a poco a medida que he ido creciendo el podcast y mi exposición gracias de Power MBA y tal, cuando ya te empieza a parar gente en la calle, que no me pasa aún todos los días, pero pasa, es cuando te dices, ahí va. La que estoy el otro día, joder, me paró el director de Recursos Humanos del Atlético de Madrid. No está mal, que es oyente del podcast y es alumno de diferentes cursos en The Power Business School. Me dijo, es que no sé cuántos episodios me habré escuchado ya. Joder, pues a mí eso, imagínate, pues te hace y me invita si quiere un día a ir a conocer las instalaciones y eso te dices, ay, pero si yo solo estoy grabando un episodio delante de una pantalla. Pero sí, sí. Una vez que me reconocieron en la calle por la voz. Porque tampoco tengo tanta exposición en vídeo como tengo en el podcast, pero una persona me paró y me dijo, disculpa, ¿no serás tú Matías Pantaloni del podcast Desarrollo Profesional? Y le digo, sí, pero ¿cómo demonios lo sabes? Y dice, es que te he escuchado que iba hablando con mi padre y digo, esa voz a mí me suena mucho. Y como has dicho alguna vez que eres alto y vio que era alto, dijo, pues era él y me paró y me dijo eso. Pero bueno, esas son anécdotas, pero que sí que te hacen consciente de que realmente después hay mucha gente que está detrás de lo cual también asusta a veces un poco. Sí, ¿no? La responsabilidad que puedes tener ahí, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar, Matías? Pues lo más fácil realmente es poner, si no os queréis complicar nada, en Google ponéis Podcast Desarrollo Profesional y os va a salir en Spotify, en iVoox, en iTunes. Es un logotipo así, verde fosforito, hecho con alevosía, que se ve desde lejos. Y vais a ver que el podcast se llama Desarrollo Profesional. No fui muy creativo, pero la verdad, sí muy ilustrativo con el nombre. Entonces ahí me vais a encontrar y después en pantaloni.es es como mi web yo como persona, que actualmente pues puedes ver ahí también el podcast y apuntarte a la newsletter. Y mi programa formativo está en coreskills.es. Y después, pues por supuesto, en LinkedIn y tal me podéis encontrar sin problema. Próximamente en YouTube. Próximamente en YouTube. Pues nada, ha sido un lujazo estar hablando contigo. Gracias por pasarte por aquí.
Y bueno, desearte toda la suerte del mundo, que todos los retos los lleves adelante y nada, que sigas trabajando de esta manera y motivando a toda la gente que te sigue, que somos muchos, que estamos ahí detrás diariamente, escuchándote y viendo todo lo que estás creando. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ti por invitarme y por la verdad es que dejarme hablar tanto rato, que sabes que me gusta. Por supuesto. Hoy tocaba escucharnos. Muchas gracias, Matías. A ti. Que vaya muy bien. Gracias. Conectando Ideas es el podcast de thinklink.com. Haz crecer tu idea de negocio conectando con otros emprendedores.